Hola, buen día. En este video continuaremos con la sección 2.3 en el estudio del movimiento de partículas en una dimensión. En este caso trataremos em, el movimiento de partículas bajo velocidad constante. Es decir, cuando la velocidad no varía durante cierto periodo de tiempo y cierta distancia en ese desplazamiento de la partícula que estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando de un auto o de una persona corriendo o de una liebre y una tortuga, por ejemplo, como es el caso de un ejercicio que vi por ahí en la sección de problemas del libro. Entonces, cuando nosotros nos digan que una partícula, sea lo que sea dicha partícula, se mueve bajo velocidad constante, vamos a tener algunas fórmulas útiles que empezaremos a explorar en esta sección. Un primer punto importante es que si la velocidad de una partícula es constante, su velocidad instantánea en cualquier instante durante un intervalo de tiempo es la misma velocidad promedio durante el intervalo. Por lo tanto, la fórmula de velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo continúa siendo importante en esta sección del capítulo. Y a partir de esta fórmula podemos deducir haciendo cambios, por ejemplo, en el desplazamiento, sabiendo que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, sustituyendo por acá y luego nos quedaría de esta forma la ecuación. Posteriormente, si pasamos a multiplicar el delta t con la velocidad en x, vamos a tener, y si luego pasamos la velocidad inicial a sumar, en este caso sería al otro lado, nos queda una ecuación con la cual nosotros podemos encontrar la posición final de una partícula que se mueve bajo velocidad constante durante cierto tiempo a cierta velocidad con una cierta posición inicial. Entonces, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, tenemos esta fórmula. Cuando tenemos velocidad constante, es posible encontrar la posición de la partícula, la posición final en un determinado tiempo, es decir, la posición como una función del tiempo. Y es otra fórmula que usted debe anotar en su lista de fórmulas para el examen. Ok, vamos a ver el ejemplo que tenemos por acá. Y nos dice el ejemplo 2.4. Vamos a ver. Nos dice el ejemplo. Una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. Desde aquí es un tip que nos da el ejemplo de que la partícula se va a mover con una rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4 segundos. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la velocidad del corredor? Para poder analizar el ejercicio, planteamos un pequeño esquema en donde tenemos, veamos, tenemos por acá el corredor en un primer punto, por acá, que empezó a correr. Posteriormente, la científica
Después de un tramo en donde el corredor ya empezó con una rapidez constante, ella presionó el cronómetro y aquí tenemos un tiempo cero, un tiempo inicial igual a 0 segundos, donde la científica presionó el botón del cronómetro. Y aquí también tenemos que inicia el recorrido. Por lo tanto, es una posición X igual a 0 metros. Posteriormente, después de 20 metros de distancia, como nos plantea el ejercicio, el tiempo que indica el cronómetro son 4 segundos. Por lo tanto, para poder hacer el análisis del inciso A, tenemos estos parámetros como tiempo final y posición final del corredor. Nos pregunta cuál es la velocidad de dicho corredor. Por lo tanto, recurrimos a la fórmula que ya conocemos. Vamos a ver. A la fórmula que ya conocemos sobre velocidad, en donde la velocidad en X es igual al desplazamiento en X entre el intervalo de tiempo, el delta T. Por lo tanto, aquí tenemos la posición final menos la posición inicial del sujeto, partícula o persona, en este caso es un corredor, entre el delta T, que es tiempo final menos tiempo inicial. Luego ya introducimos los datos para obtener cuál es la velocidad de ese corredor mientras se mueve a velocidad constante. Luego de introducir los datos, tenemos que el resultado, es decir, la velocidad del corredor, en este caso, es de 5 metros por segundo. Ahora analizaremos el inciso B. Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de transcurridos 10 segundos? Esto significa que el corredor siguió su camino por acá, siguió su camino, siguió corriendo hasta un T igual a 10 segundos. Y nos pregunta cuál es el nuevo X final, la posición final después de dicho tiempo. Por lo tanto, ahora estas ya no van a ser nuestras posiciones finales, nuestros parámetros finales, sino tiempo igual a 10 segundos y queremos encontrar cuál es la posición. Por lo tanto, ya que estamos trabajando con velocidad constante, tenemos una fórmula para encontrar la posición de una partícula, la posición final de una partícula en función del tiempo, para lo cual necesitamos la posición inicial de la misma, la velocidad que lleva y el tiempo al cual necesitamos hacer la estimación. Luego tenemos que la posición final de la partícula a los 10 segundos es la posición inicial, parte del reposo, son 0 metros, más la velocidad que ya la calculamos, 5 metros por segundo, por el tiempo, que son 10 segundos. Queremos hacer la estimación a los 10 segundos. Luego tenemos por acá como resultado, cancelo segundos con segundos y multiplico 5 por 10. Y al final tenemos una posición de 50 metros. Por lo tanto, esa es la posición final del corredor luego de 10 segundos si continúa su desplazamiento.